Marion A. Cross, Apleradio, Omegaverse. Por el autor, Monoquilisde. Capítulo 5. Recorriendo ciudades. Los años habían transformado la relación entre el demonio de la radio y el rey del infierno en algo imposible de ignorar. Fue a insistencia de Alastor que Lucifer decidió retomar sus obligaciones como monarca, después de décadas de indiferencia y ausencia. El Señor Supremo lo empujó a regresar a la corte, a las recepciones y a la política entre los anillos. Y, poco a poco, se convirtió en su consejero más cercano. Era imposible asistir a una reunión del Círculo Real sin verlos juntos, el rey con su porte altivo y el Overlord Omega a su lado, sonriendo como si todo aquello fuera una comedia transmitida en vivo. Su amistad era conocida en todos los anillos, lo que también le permitió a Alastor liberarse de las cadenas que lo ataban al Círculo del Orgullo. Ya no estaba confinado al territorio del rey. Ahora se movía entre los demás anillos con la misma libertad que los nobles antiguos, un privilegio que despertaba envidias y rumores. Los nobles, incapaces de contener la curiosidad, se acercaban en oleadas. Majestad, es un placer verlo nuevamente, decía uno, inclinándose hasta el suelo. Y qué deleite contar con la presencia del demonio de la radio, añadía otro, casi temblando mientras estrechaba su mano. Lucifer, aburrido, rodaba los ojos. Lucifer, ¿ves?, murmuró hacia Alastor. Todos dicen lo mismo. El ciervo sonrió de lado, mostrando sus colmillos. Alastor, y yo que pensaba que usted era el maestro de la repetición. El comentario arrancó una carcajada del rey, lo bastante fuerte para incomodar a los aduladores, que pronto se dispersaron. Para Vox, aquello era un insulto. No soportaba verlo posar para fotografías oficiales junto a la familia real, con esa sonrisa burlona dirigida a ninguna cámara en particular, sabiendo que él sería quien recibiría las imágenes más tarde. Alastor jamás le permitía grabarlo en sus transmisiones. Cualquier intento de captarlo en sus redes acababa en un amasijo de glitch estático, cortesía de sus propios poderes. Pero las fotos que circulaban por los salones eran imposibles de evitar, y el ciervo siempre se aseguraba de mostrarse en ellas con mayor disposición, solo para molestar a su antiguo amigo. Alastor, ¿no son encantadores?, solía decir Alastor en voz alta, justo cuando sabía que una cámara lo captaba. El mecanismo clásico de una cámara antigua, nada de filtros innecesarios. Lucifer, divertido, lo seguía. Lucifer, te encanta provocarlo. Alastor, oh, majestad, canturreaba Alastor. La venganza, como la radio, se disfruta mejor cuando se tiene buena recepción. Estaban en otro baile más. Para Alastor, la velada era tan predecible como los discos rayados que guardaba en sus gramófonos. Sabía ya cómo transcurría cada evento, nobles pavoneándose, aduladores buscando la atención del rey, murmullos disfrazados de elogios. A su lado, Lucifer empezaba a perder la paciencia. Alastor lo percibió en el ligero movimiento de su pie, en el suspiro apenas audible que dejaba escapar, en la mirada distante con la que repasaba la sala como si todo aquello le resultara insoportablemente tedioso. Esa era su señal. Novatos, pensó con ironía. Para él, todos en aquella sala, incluido el propio rey, eran aprendices en el arte de manejar un espectáculo social. Se puso en pie, con la teatralidad de quien sabe que cada ojo se volverá hacia él en cuanto abra la boca. Alastor, vaya, mis ilustres señores, exclamó, alzando la voz lo suficiente para eclipsar las conversaciones cercanas. Varias miradas giraron hacia él, y Lucifer suspiró con un alivio apenas disimulado. Alastor, creo que ha llegado el momento de que nuestro majestuoso monarca conozca a la verdadera estrella de esta noche. Estoy seguro de que la señorita Victoria arde en deseos de encontrarse con su rey. Ignoró el detalle insignificante de que la niña tenía apenas un par de meses de vida, y que toda aquella recepción no era más que un espectáculo cuidadosamente armado. Lo que realmente se celebraba era el regreso de su madre, Stolas, al ojo público de los Ars Goetia. Tras haber sufrido la pérdida injusta de sus poderes, había sido relegado y humillado durante años. Fue solo con el retorno de Lucifer al mando que su situación se corrigió. Y ahora, aquí estaba, rodeado de luces y reverencias, luciendo con orgullo a su pequeña hija y a su familia restaurada. Ellos dos, Lucifer y Alastor, avanzaron fuera del círculo de gente que los rodeaba y se acercaron hacia el sillón donde descansaban Stolas, su hija Octavia y la recién nacida Victoria.
No pasó desapercibido para Alastor el nuevo alfa del búho, un diablillo llamado Blitz. Mantenía cierta distancia de los aduladores que se amontonaban, pero no se separaba en ningún momento de su Omega. Aquella relación había sido todo un escándalo cuando se oficializó, en especial por las quejas amargas de Paimon, el padre de Stolas. El gran Ars Goetia era, en teoría, consejero de Lucifer como lo era Alastor, aunque rara vez coincidían más allá de conversaciones intrascendentes. Alastor no sentía antipatía por él, lo cual ya era mucho considerando sus estándares personales. Con paso regio, los dos avanzaron hacia la pequeña dueña de la celebración. Charlie ya estaba allí, acompañada de Baggy, ambas con atuendos combinados, una de las pocas ocasiones en que se veía a la princesa con vestido. Alastor no pudo evitar sentirse orgulloso. Atrás había quedado la muchacha nerviosa a la que conoció. Esa Charlie era decidida, sin miedo a expresarse, con una sonrisa luminosa siempre en el rostro. La rubia los notó de inmediato, sus ojos brillando de alegría al verlos. Lucifer fue el primero en llegar a su encuentro, imponente en su traje de soberano, esta vez sin el ridículo sombrero que había desterrado gracias a la insistencia del Omega. Esa, no era la imagen de maestro de ceremonias que querían mostrar al infierno, y el siervo había dejado claro su punto. Alastor los observó a ambos, padre e hija. Luceros del alba. Verlos juntos se sentía casi como contemplar un trabajo bien hecho. Un cosquilleo tibio recorrió su pecho, parecido a un ronroneo amortiguado por la visión de aquella unión. El mismo Alastor había optado por un atuendo llamativo pero práctico. Un abrigo con caída más larga de lo usual, tanto que visto desde atrás podía confundirse con un vestido. No estaba de humor para caprichos de moda. Aquellas recepciones eran casi como entrar en un campo de batalla velado, y él, a la guerra, iría en pantalones, gracias. Aún así, notaba las miradas apreciativas de varios alfas a su espalda. Le rozaban como dagas suaves, intentando medirlo, probarlo, imaginarlo. Casi se tentó a soltar un poco de sus feromonas solo por el gusto infantil de sembrar el caos, pero se contuvo al reparar en el pequeño bulto en brazos del búho anfitrión. Alastor, y aquí tenemos a la agasajada. En toda su infantil gloria, proclamó Alastor con dramatismo, proyectando la voz hasta que todas las miradas convergieron en la criatura. El movimiento surtió el efecto esperado, desvió la atención de Lucifer y dio un respiro al rey. Stolas, es un placer verte nuevamente, demonio de la radio, saludó Stolas, con voz suave, inclinando la cabeza hacia él y hacia su majestad. Y a usted también su majestad, por supuesto. Alastor inclinó la cabeza en respuesta, notando con satisfacción que las palabras del búho nunca parecían forzadas ni enmascaraban un trasfondo oculto. Stolas, parece que Victoria ha disfrutado demasiado de su celebración y ahora se encuentra dormida, añadió el Goetia con una sonrisa orgullosa. Lucifer, oh, es una cosita chiquita, murmuró Lucifer con inusual ternura, inclinándose para observar el bulto entre mantas. Recuerdo cuando Charlie era así de pequeña. Lucifer se inclinó hacia adelante para observar de cerca al pequeño bulto entre mantas. Alastor, siguiendo el movimiento con curiosidad automática, miró por encima del hombro del rey, y allí la vio. La carita diminuta, apenas un óvalo cubierto de plumón blanco, los ojos cerrados, el cuerpecito hundido entre telas suaves. El impacto fue inmediato. Fue como si hubieran tirado de un hilo dentro de su cuerpo, como si una herida antigua hubiera estado cosida y alguien hubiera decidido arrancar los puntos sin anestesia. El aire se le escapó en un jadeo imperceptible. Su sonrisa permaneció fija en el rostro, impecable como siempre, pero dentro algo se desgarraba con violencia. Y entonces, su cerebro le jugó una mala pasada. El olor que desprendía la criatura no era humano, ni siquiera demoníaco en el sentido corriente. Era un aroma imposible. Sol sobre hierba fresca, flores agitadas por el viento, el dulzor de la miel en té caliente. Y aún así, su instinto buscó más. Buscó leche. Leche, aunque supiera que no podía estar allí, el bebé era un ave. El tirón en su interior se intensificó, un golpe seco que lo sacudió de pies a cabeza. Sus feromonas, que había tratado de mantener bajo control, se agitaron en su piel como si quisieran escapar. Luchó por retenerlas, pero supo que había fallado en el momento en que Stolas se giró hacia él, ojos brillantes llenos de comprensión, y Charlie, desde un costado, lo miró igual de sorprendida.
Los únicos omegas cercanos habían captado el derrame invisible. El rey, en cambio, permaneció feliz en la ignorancia, acostumbrado desde siempre a mantener sus glándulas olfativas cerradas, mucho antes siquiera de conocer al pecador. Stolas lo observó en silencio, con comprensión brillando en sus ojos. Se inclinó apenas hacia él y, en voz baja pero clara, preguntó: Stolas, ¿quieres sostenerla? El mundo se contrajo. Alastor dio un paso atrás de inmediato, el pánico cruzándole el rostro detrás de su sonrisa fija. Estaba a punto de rechazar con brusquedad, sin importarle las formas, cuando el búho se incorporó con calma y, sin darle oportunidad, colocó a la criatura en sus brazos. El ciervo quedó petrificado, congelado, incapaz de mover un músculo por miedo a dejar caer aquel frágil bulto. Sintió que el aire lo abandonaba, la presión en el pecho rozando lo insoportable. La náusea del pánico arañó su garganta, y por un instante creyó que se desplomaría ahí mismo. Entonces el bulto se agitó, y un par de ojos desmesuradamente grandes se abrieron para mirarlo directamente. El tiempo se detuvo. Alastor contuvo el aliento. Fue como si la verdad del universo se le hubiese revelado sin previo aviso. La pequeñez de ese rostro, la inocencia desnuda en su mirada, lo desarmaron. Alastor, es hermosa, susurró, conmovido hasta la médula, y por primera vez su voz no sonó como un acto preparado, sino como una confesión arrancada de lo más profundo. La bebé se removió incómoda, el pequeño pico abriéndose y cerrándose. Un piar suave comenzó a escapar, preludio de un llanto. El pánico volvió a erguirse en su interior. Pero antes de darse cuenta, sus brazos comenzaron a mecerla de forma automática, su cuerpo respondiendo por instinto. Las feromonas fluyeron entonces con calma, ya no violentas ni nerviosas, sino suaves y reconfortantes, como un arrullo invisible que llenó el espacio. Alastor, tranquila, murmuró, acunándola con torpeza, sin tener la menor idea de lo que hacía pero guiado por un instinto desconocido. La pequeña lo observó por un instante con esos ojos enormes, antes de acurrucarse otra vez, hundiéndose contra él, y soltar un ulular tenue, propio de su naturaleza aviar. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro tembloroso que no sabía que retenía. El orgullo lo atravesó como una llama viva, visceral, desbordante, él la había calmado. Alzó la cabeza, todavía con la sonrisa temblorosa marcada en los labios, y notó cómo sus orejas se erguían de nuevo, después de haberse caído en algún punto sin que lo notara. Lo recibieron las miradas, el rostro asombrado de Lucifer, y los ojos de Charlie brillando como estrellas. El calor le subió de golpe al rostro, ruborizándolo. Carraspeó con torpeza, intentando recomponerse, y con un gesto ceremonioso, quizá demasiado apresurado, extendió el bulto hacia su madre. Alastor, creo que esto es tuyo, Stolas. Charlie fue la primera en romper el silencio, todavía con las mejillas encendidas por la emoción. Charlie, eso fue genial, Al, exclamó, casi saltando en su lugar y jalando del brazo a Baggy, que apenas pudo disimular una sonrisa incrédula. Tienes que enseñarme a usar mis feromonas para tranquilizar bebés de esa forma. Las palabras se atropellaban en su boca mientras giraba hacia su compañera con los ojos brillando de ideas. Charlie, ¿te imaginas, Baggy? Si pudiera hacerlo con los pecadores cuando entran en crisis, todo sería mucho más fácil. Alastor no supo qué responder. Prefería no imaginarse a su princesa liberando feromonas en masa como si fuera incienso pacificador. Lucifer, vaya, Al, comenzó el rey, acercándose de nuevo hacia él. Con un gesto casi paternal lo tomó del brazo, inclinándose apenas desde su pequeña estatura. Los ojos amarillos lo miraron con un cariño inesperado, una sonrisa que parecía decir más de lo que debía. Lucifer, me hubiera encantado oler lo que hiciste. Ese comentario fue la gota que quebró la poca compostura que le quedaba. Alastor, todo para evitar que la estrella principal perdiera el glamour, replicó con una carcajada ligera, intentando aligerar la tensión, mientras devolvía la atención hacia la recién nacida. Y, como era natural, pronto todas las conversaciones volvieron a girar en torno a Victoria, los presentes disputándose turnos para felicitar, halagar o alabar a la pequeña. Alastor, sin embargo, ya estaba muy lejos de allí en su mente. Se permitió asentir mecánicamente, soltar pequeños, en los momentos adecuados, fingiendo interés.
Pero su cerebro seguía dándole vueltas al mismo punto, cada vez con mayor desconcierto. ¿Qué demonios había sido eso? El calor todavía le ardía en el rostro, la sensación de orgullo visceral lo perseguía como una sombra incómoda. En cuanto se abrió una rendija de oportunidad, se inclinó con cortesía fingida. Alastor, si me disculpan, iré a rellenar mi copa. El rey hizo un ademán, alzando la mano para llamar a un mesero cercano y evitar que se moviera de su lado. Pero Alastor fue más rápido. Con una sonrisa inmutable y haciendo uso de sus largas piernas, se alejó del grupo, avanzando con paso firme entre la multitud, como si huir del epicentro fuera la única manera de recuperar el aire. Se abrió paso entre la multitud sin el menor esfuerzo. Los demonios se apartaban instintivamente, como si su sola presencia cargara de electricidad el aire, y comprendían al instante que no estaba allí para conversar. Aún así, cada uno le dirigía una mirada al pasar, un gesto de respeto, temor o inclusive deseo. Sabía muy bien por qué. Su atuendo lo convertía en un faro en medio de la penumbra. El abrigo, de un rojo profundo, caía pesado hasta rozarle las pantorrillas. Bordados en hilo negro brillante recorrían la tela como raíces vivientes, y pequeñas incrustaciones de piedras preciosas reflejaban la luz de las lámparas. Varias de esas joyas habían sido tomadas directamente del tesoro real y adaptadas al diseño. El conjunto había sido un obsequio de Mamón, el pecado de la avaricia, confeccionado en su propio anillo por los más reputados artesanos araña. El mensaje era claro: Mamón estaba ansioso por ganarse su simpatía, o tal vez meterse en sus pantalones. Alastor, por supuesto, aceptó el regalo con una sonrisa aguda, pero no por eso dejaba de divertirse con la desesperación detrás del gesto. Su cabello, recogido en un moño alto, dejaba escapar algunos rizos enmarcando su rostro. Lo había dejado crecer hasta más allá de los hombros por insistencia de Charlie, que adoraba verlo así. A esas alturas, a nadie le sorprendía lo dispuesto que estaba a complacer ciertos caprichos de la rubia. Los pendientes rojo sangre resaltaban con la caída del cabello, balanceándose cada vez que giraba la cabeza, y sobre el pecho brillaba un collar dorado de intrincados diseños en forma de astas de ciervo, regalo de cumpleaños del mismísimo rey. Era imposible no mirarlo, y sin embargo, él avanzaba sin mirar a nadie. Cada paso medido, cada zancada larga, lo alejaba un poco más del lugar donde se había sentido acorralado, donde algo en su interior había estallado sin control. Alejándose de la multitud, cruzó la sala hasta la barra donde se preparaban las bebidas. No esperó a que nadie lo atendiera, se sirvió una copa de champagne directamente de la fuente y se la llevó a los labios, vaciándola de un trago. El líquido ámbar le quemó suavemente la garganta, dejando tras de sí un rastro dulce y pegajoso. Una gota quedó en la comisura de sus labios. La limpió de inmediato con un pañuelo de seda rojo que extrajo del bolsillo interior de su chaqueta, secándose con recato. Cuidó con precisión de no estropear el labial, pues lo último que deseaba en ese momento era tener que retocarse el maquillaje en un rincón de la fiesta. Aún así, la tensión chisporroteaba a su alrededor como estática mal contenida. Su pecho subía y bajaba con cada respiración forzada, y el eco de la bebé en sus brazos todavía lo perseguía. Casi sin darse cuenta, su mano fue hacia el collar que descansaba en su cuello, rozando con la yema de los dedos las astas intrincadas que formaban el diseño dorado. El gesto le otorgó una frágil calma, como si ese peso frío contra su piel lo anclara a la realidad. Fue en ese estado, con la máscara a medio recomponer, que el Ars Goetia mayor lo encontró. Paimon se acercó de manera silenciosa. Nada en su porte denotaba miedo al pecador. Alastor se enderezó de inmediato, juntando los pies enfundados en tacones. Aunque tenía que mirar hacia arriba para cruzar palabras con el demonio ave, se apresuró a lucir lo menos preocupado posible. Conjuró su bastón y lo apoyó en el suelo con un golpeteo seco, componiendo la imagen misma de la elegancia. Alastor, ¿a qué debo el honor, señor?, preguntó con una sonrisa ligera, aunque el corazón aún le latía rápido en el pecho. Paimon, solo sigo el rastro de migas que dejaste, respondió Paimon con voz divertida. El pelirrojo arqueó una ceja, seco en su réplica. Alastor, no sé a qué te refieres. Paimon, guárdatelo, Alastor. El alfa mayor tomó una copa de champagne para sí mismo y, con deliberada calma, le ofreció otra al siervo.
Este la aceptó con cierta reticencia, bebiendo a sorbos pequeños. Paimon, me sorprendió verte con mi nieta, eso es todo. Paimon sostuvo el comentario como si fuera inocuo, aunque sus ojos decían otra cosa. Alastor lo miró con suspicacia, inclinando apenas la cabeza. El sabor del champagne le resultaba amargo en la lengua. Paimon se llevó la copa a los labios, bebiendo con calma antes de hablar de nuevo. Paimon, te veías bien con un bebé en brazos. Lo manejaste de manera muy natural. La mirada del ave se mantuvo fija en él, prolongada, demasiado larga para ser simple cortesía. Alastor se revolvió por dentro, aunque en el exterior su sonrisa seguía impecable. Y entonces Paimon añadió, con voz tranquila pero cargada de ambigüedad. Paimon, tus manos parecían hechas para sostener cachorros, ¿no lo crees? El comentario lo golpeó como un tren. No era ya un halago al azar. Había algo más, algo que lo analizaba, que lo medía. Por un instante, Alastor reconoció en los ojos del Goetia el mismo brillo que había visto tantas veces en otros alfas, cuando lo miraban no como individuo, sino como Omega. Esa forma de escrutinio que siempre lo había hecho sentir como presa. Su estómago se apretó, y los dedos se crisparon alrededor de la copa. Alastor, curiosa observación, señor, respondió con una voz ligera que sonó más tensa de lo que quiso. Aunque no creo que el rol de niñera me siente demasiado bien. Paimon arqueó apenas el pico en algo parecido a una sonrisa. Paimon, nunca se sabe, Alastor. El infierno siempre encuentra nuevas formas de sorprendernos. El Overlord se obligó a beber otro sorbo para no responder con algo más cortante. El champagne le quemó la lengua. Paimon, continúa con tu hermosa velada, concluyó finalmente el demonio, inclinando la cabeza en un gesto cortés antes de retirarse con paso sereno, dejándolo solo. Alastor permaneció en pie, con los pensamientos retumbando en su mente y el eco de esa mirada aún pesando sobre su piel. ¿Qué mierda acababa de pasar? Con la mirada aún fija en el punto donde había estado el alfa emplumado, Alastor no notó la aproximación hasta que el murmullo de la sala se interrumpió a su alrededor. Fue así como lo encontró Lucifer, apartando con su bastón a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Llevaba una sonrisa tranquila en el rostro, pero sus ojos brillaban con una molestia contenida. Lucifer, ahí estás, grandulón. El rey se detuvo a su costado y, con naturalidad, enganchó su brazo con el del ciervo, como solían hacer. Su porte imponente, contrastado con la familiaridad del gesto, fue suficiente para disuadir a los curiosos que merodeaban cerca. Lucifer, te vi con Paimon. ¿Te estaba molestando?, preguntó con tono ligero, aunque la tensión en su voz era inconfundible. Alastor, no. Alastor negó con un movimiento rápido, aunque sus piernas parecían de papel bajo los pantalones de corte perfecto. Pero creo que, deseo volver a casa, si no te importa. El rubio lo miró con evidente decepción, como si fuera un cachorro y acabara de patearlo. Lucifer, pero aún no hemos dejado en ridículo a todos en la pista de baile, murmuró, el labio inferior curvándose en un gesto que rozaba el puchero infantil. Normalmente, Alastor se habría burlado de ese gesto, quizá con un comentario punzante, y habría seguido el juego. Pero esta vez permaneció en silencio, la sonrisa fija en el rostro demasiado forzada para engañar al rey. Lucifer lo comprendió de inmediato. Cambió de táctica. Lucifer, está bien, suspiró con fingida molestia, aunque en sus ojos había suavidad. ¿Qué tal si salimos a tomar algo de aire? No es como que me encante estar aquí, de todos modos. Con paso mesurado, lo guió hacia el balcón más cercano. Las puertas altas se abrieron ante ellos y una bocanada de aire fresco los recibió. No estaban solos, un par de demonios conversaban en un rincón, fumando en silencio. Lucifer chasqueó la lengua y, sin pedir permiso, tomó asiento en un sillón dispuesto al centro. Con un gesto suave, tiró del brazo de Alastor hasta que el Omega se dejó caer a su lado. La presión del salón, con sus cuchicheos y comentarios, quedó atrás. Lucifer posó una mano sobre la de él, apretándola con firmeza y calidez, obligándolo a mirarlo. Lucifer, ¿qué es lo que te molesta, amigo? El pelirrojo bajó la vista, sus enormes ojos de venado brillando bajo las lámparas exteriores. Sus orejas se debatían entre erguirse o caer, traicionando lo cerca que estaba de quebrarse. Alastor, no lo sé, admitió en un susurro, pero definitivamente fue algo.
No se alarmó. El rey ya había visto ese mismo temblor en los primeros pasos de un ataque de ansiedad, conocía el ritmo, los síntomas. Y lo que hizo fue tan simple como efectivo, comenzó a tararear. Una melodía suave, una de esas cancioncillas absurdas que ambos compartían en privado, que Alastor había transmitido incontables veces en su radio. Reconocible al instante, un pequeño refugio hecho de notas familiares. Alastor cerró los ojos, permitiendo que el sonido lo cubriera como un manto. El tarareo no era perfecto, pero tampoco lo necesitaba, era suyo. De ellos, el contacto en la mano, el murmullo de la voz y el aire fresco del balcón lo envolvieron, y poco a poco el peso en su pecho comenzó a disiparse. Al cabo de unos minutos, que dentro de la cabeza de Alastor parecieron horas, la bruma que empañaba sus pensamientos comenzó a disiparse. Tomó una bocanada de aire profundo que no sabía que necesitaba y, con gesto decidido, se puso de pie. Se obligó a compartimentar sus emociones, guardando ese anhelo irracional en lo más profundo de su mente, aunque el nudo en su vientre seguía ahí desde que había sujetado en sus brazos a la bebé. Alastor, vamos, buen hombre, exclamó con energía, sacudiéndose la pesadumbre. Es hora de demostrarle a todos estos aristócratas aburridos lo que es bailar de verdad. Sin dudar un segundo más, tomó una de las manos del rey y lo jaló consigo, ambos atravesando las puertas hasta regresar al salón de baile. Lucifer inició el primer movimiento con un entusiasmo inesperado, haciéndolos girar en círculos al compás de las suaves notas del vals. El espacio comenzó a abrirse a su alrededor. Los pecadores y nobles, conscientes del espectáculo, se apartaban sin disimulo, creando un círculo natural en torno a ellos. Los cuchicheos llenaron el aire, especulaciones disfrazadas de comentarios triviales, murmullos que se mezclaban con risitas cómplices. Todo el infierno aguantaba la respiración, otra vez. En uno de los giros, Alastor volvió a encontrarse con los ojos negros de Paimon, que lo observaban desde el otro extremo de la sala, sus pupilas rojas cargadas de un interés demasiado personal. El cosquilleo incómodo se le instaló de nuevo en el vientre y, distraído, falló en una floritura. Antes de que pudiera tropezar, las manos del rey lo atraparon con firmeza. Lo sostuvo un segundo más de lo necesario, como si disfrutara del contacto, antes de incorporarlo de nuevo al ritmo de la música. Lucifer, estás distraído, murmuró Lucifer, girándolo con destreza para invertir sus posiciones. El movimiento obligó a Alastor a apartar la vista del Goetia y a enfocarse en los ojos amarillos de su compañero. La magia chisporroteó en los dedos del rubio mientras, sonriente, dejaba que su cuerpo creciera unos centímetros más. Un gesto casi infantil, pero cargado de poder, antes de lanzarse a aumentar el ritmo del baile. Con renovada energía, los condujo por toda la pista, las notas del vals transformándose en un torbellino de giros veloces. El Omega soltó un chillido alegre, sorprendido y encantado de ser dirigido con tal entusiasmo. Por un instante olvidó por completo las sensaciones incómodas que se le atenazaban dentro. Los murmullos y las miradas de los demás se diluyeron en un segundo plano. Solo quedaron la música, las carcajadas y el movimiento compartido. Y así, entre el cuchicheo de un salón expectante y las manos de su amigo más querido, Alastor se permitió disfrutar del resto de la velada. Desde un costado del salón, Charlie no podía apartar la vista de la pista de baile. La música los envolvía a todos, pero en el centro, bajo las luces doradas de las lámparas, no había duda de quiénes eran la atracción principal, su padre y Alastor. Lucifer, con una sonrisa que rozaba lo travieso, conducía el vals, y Alastor lo seguía con pasos impecables, sus carcajadas escapando entre giro y giro. El círculo que se había abierto en torno a ellos estaba cargado de cuchicheos, todos pendientes, todos murmurando lo mismo, que parecían algo más que amigos. Charlie apretó las manos contra su pecho, los ojos brillando con ilusión. Charlie, se ven, también juntos, ¿no crees?, susurró, apenas inclinándose hacia Baggy. Su pareja cruzó los brazos con gesto incrédulo, observando con ojos entrecerrados. Baggy, se ven, como dos tercos que disfrutan bailando, nada más. Charlie bufó, sin apartar la mirada de la escena. Charlie, no, no. Es diferente. Mira cómo se ríen, cómo papá lo sostiene, o cómo Alastor se deja llevar. Es casi romántico. Baggy, cariño, intervino Baggy, con paciencia,
aunque el ceño fruncido. Han pasado años así. Si algo romántico tuviera que pasar, ya habría pasado. Charlie hizo un puchero, mordiéndose el labio. Charlie, pero no lo sabes. Quizás solo necesitan más tiempo. Su mirada se suavizó. Desde que Alastor había entrado en sus vidas, lo sentía como alguien de la familia. No solo como aliado del hotel, ni como figura poderosa en el infierno, sino como alguien cercano, alguien suyo. La ausencia de su madre todavía dolía, pero ya no con la misma intensidad. Alastor, con su forma particular de cuidar y acompañar, había amortiguado ese vacío. Gracias a él, el dolor había dejado de ser una herida abierta y se había transformado en una cicatriz que podía mirar sin desangrarse. Baggy siguió el hilo de los murmullos alrededor. Baggy, Charlie, los dos se lo toman como un juego. Tú sabes cómo es Alastor, los alfas siempre lo han buscado. Y desde que pasa más tiempo con tu padre, ese número solo ha aumentado. Charlie asintió, mordiéndose el labio. Era cierto, los pecados, los nobles, incluso Vox con sus ganas de pelear, todos parecían buscarlo. Y Alastor nunca parecía incomodarse. De hecho, ambos lo usaban como un entretenimiento privado, bromeando juntos sobre qué podían sacarle a cada alfa interesado. El traje entregado por Mamón, por ejemplo, había sido motivo de risa entre ambos durante semanas. No era poco conocido que el pecado era un tacaño, pero luego de ser embaucado por Alastor, había conseguido que se gastara un dineral en él. Baggy, y tu papá jamás se ha mostrado celoso, añadió Baggy, con un encogimiento de hombros. Si eso no ha pasado hasta ahora, es porque no va a pasar. Charlie suspiró, sin dejar de sonreír. Charlie, lo sé, pero aún así, verlo ahí, tan feliz a su lado, me basta. Aunque nunca pase nada más, Alastor es la mejor compañía que podría tener mi papá. Y para mí, él ya es parte de la familia. Baggy suavizó el gesto, mirándola de reojo. Baggy, en eso estamos de acuerdo. En la pista, Lucifer levantó a Alastor en un giro más rápido de lo habitual. Su padre soltó una carcajada tan limpia y pura que hasta los murmullos se detuvieron un segundo. Charlie, con el corazón cálido, supo que aquel sonido era justo lo que necesitaba escuchar.